Tipos de gráficos estadísticos. Una vez que se han recolectado los datos de una muestra o de una población, el siguiente paso es elegir cómo se van a organizar para su presentación y análisis, haciendo más comprensible la información. Esto se logra mediante la elaboración de tablas o de gráficos. Sin embargo, en esta explicación solo se mostrará cómo se elaboran los gráficos. Antes de construir un diagrama o gráfico, primero se recomienda qué tipo de agrupación de datos es al que pertenecen, pues de ello depende cuál de los gráficos estadísticos es el más adecuado para realizar este tipo de análisis, obteniendo una mejor comprensión del comportamiento de la población o del objeto de estudio. Es decir, se debe de identificar si se trata de un dato categórico o cualitativo, el cual no tiene un valor numérico, por ejemplo, el estado civil o el género de una persona, o si se trata de un dato numérico o cuantitativo, como su nombre lo indica, es un valor numérico, el cual puede ser un dato continuo, es un valor obtenido mediante el proceso de medición, por ejemplo, la estatura o la presión arterial. O bien, puede ser un dato discreto, que es un valor obtenido mediante un proceso de conteo, por ejemplo, la cantidad de personas o el número de estados en un país. Existen muchos tipos de gráficos estadísticos. Sin embargo, los más utilizados son el histograma de frecuencias, el polígono de frecuencias, el gráfico de barras o el gráfico circular o de pastel. El histograma es una gráfica de columnas que representa la distribución de frecuencias de datos continuos. Por ello se debe de organizar en intervalos de clase. Es útil cuando hay demasiados datos. Se utiliza para demostrar de forma gráfica cómo se distribuyen, así como para ver qué clases tienen una mayor distribución de datos. El polígono de frecuencias es una gráfica de línea y es útil para ver la forma de la distribución y dónde se localiza la mayor concentración de datos. El gráfico de barras se utiliza para representar una distribución de frecuencia absoluta de datos discretos o categóricos. En el eje horizontal se indica usualmente los valores de las categorías y la altura de las barras corresponde a la frecuencia absoluta de cada categoría. El gráfico circular o de pastel se utiliza para representar una distribución de frecuencias relativas de datos discretos o categóricos. Estas frecuencias relativas se expresan en forma de porcentaje. Como su nombre lo indica, hay que trazar un círculo en el que luego hay que dibujar sectores circulares, simulando una rebanada de pastel. En conclusión, los histogramas y los polígonos de frecuencias se utilizan cuando se tienen datos numéricos, y los gráficos de barras y circulares se suelen utilizar cuando se tienen datos categóricos. Así que dependiendo del tipo de datos que se tenga, será el tipo de gráficos que se recomienda utilizar.